En el centro de México hay un lugar en el que la innovación, la conectividad y la modernidad se unen con el talento de su gente para consolidarla como una entidad vibrante y productiva. El Estado de México. Su privilegiada ubicación en el corazón del país lo conecta con el interior y el exterior del territorio nacional a través de una extensa red de autopistas y carreteras, infraestructura ferroviaria y aérea, ofreciendo así condiciones únicas y ventajas excepcionales de logística y de acceso al mercado de consumidores más grande del país y a mercados de todo el mundo. El Estado de México es un inigualable hub logístico de conectividad estratégica con una gran proyección global. Tratándose de inversión, nuestro objetivo es establecer alianzas globales de largo plazo que nos permitan impulsar el desarrollo de industrias y empresas que fomenten la innovación de forma inclusiva y sostenible. Con un marco regulatorio sólido, certidumbre económica y paz laboral, la entidad es uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en México, incluso mayor a la que captan países como Sudáfrica, Nueva Zelanda o Croacia. Con un enfoque favorable para la inversión, se apoya a las empresas que inician operaciones, además de ofrecer diversos estímulos para su instalación, tales como el financiamiento para la adquisición de suelo industrial, así como programas de apoyo a la innovación. El Estado de México es la segunda entidad que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional. Su dinamismo ha impulsado el desarrollo de industrias globales como la automotriz, la de autopartes, la química farmacéutica, la de alimentos, la eléctrica y electrónica, así como la agroindustrial. El Estado de México representa extraordinarias oportunidades para las industrias aeroespacial, de tecnologías de la información y de logística. En el Estado de México, mujeres y hombres conjuntan juventud y experiencia para ofrecer sus habilidades en la producción de bienes y servicios con un alto valor agregado y de alta certificación. A través de modelos de capacitación coordinados entre el gobierno, las universidades y las empresas, se crea una estrecha y dinámica vinculación que incorpora de manera más eficiente el capital humano y su capacidad de innovación a la cadena productiva. Su ubicación geográfica privilegiada, su alta y moderna conectividad, la paz laboral que lo distingue, así como su dinamismo económico y el enorme capital humano que posee, hacen del Estado de México el mejor lugar para invertir. Invierte en el Estado de México. Buenos días, les pedimos nuevamente que cierren sus micrófonos para poder comenzar. Gracias a todos. Les comentábamos que quienes nos acompañan desde sus oficinas, gracias por cuidarse y cuidarnos aplicando las medidas de seguridad sanitarias recomendadas. Bienvenidos a la plataforma virtual de la UNIDEM, Unión Industrial del Estado de México. Son las 12 horas de hoy, miércoles 13 de mayo de 2020, y antes de comenzar, mencionaremos algunas de las recomendaciones de convivencia que deberemos aplicar puntualmente durante esta sesión. Las personas que no acaten las reglas serán dadas de baja de la conferencia. El micrófono de todos los asistentes deberá estar silenciado a partir de ese momento y hasta el término de la conferencia. Únicamente el expositor podrá compartir en pantalla. En caso de tener alguna duda o comentario, podrán escribirla en el chat de la plataforma. Si la pregunta es de técnica, mi compañero Jesús Troya, gerente de UNIDEM en Tecama, les responderá sus dudas. Si la pregunta es respecto al tema de la conferencia, mi compañera, la licenciada Irene Fuentes, gerente de UNIDEM en Tlalnepantla, las recopilará y entregará a nuestro expositor. Si alguna pregunta referente al tema que se quedará pendiente, con gusto se le hará llegar por correo la respuesta. Muchas gracias por atender puntualmente estas recomendaciones. Iniciamos destacando en primera instancia la presencia de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, quien hace posible estos grandes encuentros empresariales de manera virtual. Asimismo, saludamos con gusto a los presidentes de las comisiones de la UNIDEM, a mis compañeros de oficina y a gerentes de la Unión Industrial que se encuentran presentes,
de los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Cuautitlán, México, Tepozotlán, y en especial a la licenciada Irene Fuentes Guerrero, quien es gerente de UNIDEM en Tlanepantla, Naucalpan y Atizapán, quien es la sede anfitriona del día de hoy. Y por supuesto, un agradecimiento a nuestros invitados especiales, que son todos ustedes, que nos distinguen con su presencia, empresarios y universitarios. Muchas gracias. Para dar la bienvenida, presento al maestro Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Pues antes que nada me da mucho gusto pues que tengamos una participación bastante buena. En un principio pensábamos sobre 200, 300 personas. En este momento ya llevamos 665 y pues la verdad pues es un récord para nosotros. Pues la idea es pues que esta información llegue a la mayor cantidad de personas que se puedan. Como ya lo saben ustedes, estamos viviendo una situación muy difícil, y eso pues evidentemente nos obliga pues a que las pláticas que damos como asociación tengamos que hacerlas de manera virtual. Este asunto que estamos viviendo de la pandemia nos está trayendo muchas repercusiones, malas casi todas, tanto en el ambiente social, médico, político, económico. Y algo que vamos a vivir mucho a partir de ahora, y más ahora que se pretende reactivar la actividad económica, pues es que va a haber una cantidad de demandas impresionantes. Y esto es porque a raíz del cierre de las empresas de tipo esencial, perdón, de no esencial, de alguna forma, pues muchas al ya no tener ingresos y al sí tener gastos, obviamente muchos contratos los dejaron de cumplir. Entonces vamos a ver que los siguientes 2, 3, 4, 5 meses habrá una cantidad de demandas de tipo civil, mercantil, laboral, y justamente la idea de la plática de hoy pues es intentar en la medida de lo posible establecer un marco, establecer las condiciones entre los patrones, los trabajadores, para llegar a acuerdos, para que estos puedan ser registrados de una forma adecuada y de alguna manera justamente eso, evitar que más adelante se den las demandas, porque si imagínense, si ya de por sí el sistema de justicia laboral, mercantil, penal de México pues tiene ya mucho trabajo, imagínense que de repente les lleguen decenas de miles de demandas en un mismo tiempo. Esto evidentemente lo único que va a lograr pues es que más empresas tengan más broncas, tengan más demandas, tengan más problemas, tengan más gastos, tengan que pagar más a los abogados, y pues evidentemente esto va a generar que haya más cierres de empresas, más desempleo, menos recaudación y más caos, esto de que de alguna manera se puede llegar a vivir. Quiero comentar que en la plática de hoy nos ayudará pues, una persona que le tenemos mucho aprecio, porque él es miembro de la Comisión Legal de UNIDEM, y aparte pues es justamente que tiene una gran experiencia en el tema de las demandas de tipo laboral, de contratos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces para nosotros pues es un gusto que un poco más adelante el maestro en Derecho, Miguel Ángel Andrade García Alonso, pueda darnos una plática sobre el tema. Va a ser una plática breve, y la idea, como nos comentaba Angélica, es que ustedes en el chat pongan sus preguntas. Ella va a tomar las más relevantes, se las va a pasar al expositor, y él al final de la exposición las va a contestar, y como también dijo Angélica, aquellas que de alguna manera queden pendientes, vamos a buscar la forma vía correo electrónico que de alguna manera se les pueda contestar. Entonces les comentaba que el maestro en Derecho, Miguel Ángel Andrade García, es licenciado maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Él es perito en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, grafología y caligrafía por el Instituto de Grafología, Grafoscopía y Ciencias SC. Además, él es agente capacitador externo certificado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y además él tiene el diplomado en el año 2019 sobre la reforma laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Ha dedicado los últimos 18 años de su ejercicio profesional
en la consultoría, la capacitación y el litigio en materia laboral, y además pues él es socio del abogado del despacho que se llama Andrade Abogados Laborales, que además cabe resaltar que en el caso de UNIDEM siempre nos han dado asesoría a los socios de manera gratuita. Él además ha dado una cantidad importante de conferencias y ha participado en programas de radio y televisión, cursos y talleres en temas obviamente relacionados con el tema laboral. Él además, desde el año 2014, él es el presidente de la Comisión Jurídica en el caso de Coparmex Metropolitano del Estado de México, y además él es miembro de la Comisión de Relaciones Laborales de la Coparmex en la Ciudad de México, y además, que este es su cargo más importante, él es miembro de la Comisión Jurídica de la Unión Industrial del Estado de México. A partir del año 16, él es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, por el Colegio de Abogados, AC, quien en el año 2017 le otorgó el distintivo como abogado certificado. Ha publicado diversos artículos en la revista Abogado Corporativo, que es una revista de análisis jurídico publicada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Perdón, ahí alguien nos acompañó con algo de música, pero espero que ahí me estén escuchando. Irene, ¿sí me escuchas ahí? Bien, entonces vamos a continuar sin más preámbulos. De inicio les ofrezco una disculpa, estamos iniciando un poco después del tiempo estimado de arranque y para poder abordar todas las ideas que quiero compartir con ustedes, a lo mejor nos va a tomar un poquito más de la hora estimada de término, sobre todo para poder contestar algunas de sus preguntas, por lo que de inicio pues me disculpo por esta parte, pero creo que es información que no quiero dejar sesgada ni quiero dejar incompleta. Para iniciar esta plática les voy a compartir en este momento una presentación. La cual espero todos ustedes estén pudiendo ver en este momento. Y bueno, pues antes de dar inicio, ya de manera importante, entrarle al tuétano como tal de la plática, les quiero comentar algo sumamente importante. La situación que estamos viviendo no es noticia para nadie, que es inédita, no nada más en el tema de salubridad, sino en el tema desde la parte jurídica, desde el marco jurídico, tanto para autoridades como empresarios, como para trabajadores, como para sindicatos. Ha sido una situación que nos ha mantenido en mucha incertidumbre por no saber exactamente qué hacer. Lo digo con todo respeto, pero con toda objetividad. El gobierno federal ha sido un poco ambiguo en las medidas que ha tomado y eso ha causado mucho revuelo entre los factores de la producción. Esta plática que he preparado para ustedes, desde luego tiene soportes en acuerdos y decretos emitidos por el Consejo de Salubridad General, por la Secretaría de Salud, por el propio gobierno federal. Sin embargo, hay muchos temas que quedan a la interpretación de los abogados, a la buena fe de las empresas y a la exportación e invitación para poder conducir de una determinada manera. Por lo que hoy les necesito confesar de manera muy abierta que el gremio laboral, los especialistas en la materia, estamos divididos. No necesariamente las opiniones que hoy voy a vertir en esta plática podrán coincidir algunos de los abogados que tenemos presentes, o a lo mejor sí, y es importante que desde este momento se los diga. Hoy los abogados estamos teniendo que ser creativos, estamos teniendo que innovar con ideas y estrategias hacia las empresas para, en el marco jurídico que hoy tenemos y que ha establecido el gobierno federal con diferentes acuerdos, tratar de buscar opciones para no concluir con la vida de los centros de trabajo ni romper la estabilidad del empleo que tienen derecho cada uno de los trabajadores por mandato constitucional. De esta manera y haciendo esta precisión, pues iniciemos, si les parece. El contenido temático que hoy quiero compartir con ustedes son 5 temas en especial. Un poquito de antecedentes. Los que me han escuchado en alguna plática saben de sobremanera que es importante para mí en muchas ocasiones hacer un alto en el camino y dar un par de pasitos atrás
con la idea de poder, pues, tener un poco el contexto de la situación en donde nos encontramos. Por lo cual, quiero nada más, sin ser demasiado anecdótico, entrar en este tema de un poquito de antecedentes de la pandemia en la que nos encontramos, porque aunque muchos de los que hoy nos acompañan a lo mejor no lo saben, ya tuvimos un antecedente en 2009. Después quiero entrar al tratamiento que le da la Ley Federal del Trabajo a esta figura que hoy estamos viviendo desde, insisto, la óptica laboral, que es una suspensión de las relaciones de trabajo, ya sea individual o colectiva. Aquí quiero tratar un poquito el deber ser. ¿Qué establece la Ley Federal del Trabajo para el manejo de una pandemia de esta naturaleza, para una epidemia de este tipo? ¿Cómo se suspende la relación de trabajo, que es la figura técnica frente a la que nos encontramos? Es decir, insisto, como los abogados decimos, quiero hablar un poquito del deber ser, lo que debería haber sucedido o el manejo que se le debe haber dado. El tercer tema es el ser. El gobierno federal no acudió a la vía de la diferente legislación y el andamiaje jurídico que dejó preparada la legislatura en el sexenio del presidente Felipe Calderón y se fue por un costado, ¿no? Todos sabemos lo que ha complicado esto y sin querer entrar yo en juicios ni en análisis políticos ni económicos porque no es mi especialidad, sí quiero entrar a la parte técnicamente pues de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, antes de entrar a las opciones y a las recomendaciones que quiero transmitirles a las empresas, vamos a ver el impacto laboral de manera rápida que está teniendo en el centro de trabajo como un catálogo limitativo, no limitativo, ¿verdad?, sino enunciativo, porque son muchas las consecuencias que hoy está teniendo esta situación del COVID-19. Y bueno, pues vamos con el primer tema, si están de acuerdo, y es esto de un poquito de antecedentes. Para quienes no lo recuerdan y para quienes lo vivieron, hacer un poco de memoria, desde el año 2019 tuvimos una situación similar a la que hoy nos aqueja, con un manejo un poco distinto por parte del gobierno federal, pero que al final del camino, pues es algo evidentemente que se asemeja a lo que hoy estamos teniendo. Les comparto algunas de las portadas de algunos diarios de aquel abril del 2009, donde se declaraba ya como tal una pandemia, esta epidemia de la influenza del AH1N1. Estamos a 11 años de haber vivido esto y pareciera que no aprendimos la lección porque nos vuelve a tomar, no obstante tenemos un marco jurídico que no existía en aquel tiempo, pues un poquito incómodos y con situaciones que pudimos haber evitado. Aquí esto de no saludar de beso, de abrazo y demás, no es algo nuevo, es algo que desde el 2009 se vivió y que evidentemente hoy se está replicando. Solamente como datos para no tomarle ni robarle tiempo a esta plática desde la óptica de la Ley Federal del Trabajo, que es nuestro objetivo, solamente comentarles que en aquel tiempo existieron de manera oficial a nivel mundial aproximadamente 18,000 fallecimientos por causa de la influenza AH1N1, que también fue calificada por la OMC como una pandemia y que a diferencia de la pandemia actual, cuyos epicentro estuvo en Wuhan, China, como sabemos, pues en este caso resulta ser que fue México, ¿no? Se tienen datos de que posiblemente en el estado de Veracruz fue que se originó el brote de aquella influenza y ese AH1N1, insisto, a nivel mundial, llevó en las cifras oficiales que se ponen en duda y en tela de juicio a cerca de 18,000 muertes. Hoy, hasta unos minutos antes de entrar en esta plática, lo revisé, y por motivo del COVID-19 a nivel mundial ya llevamos registradas 295,000 muertes en el mundo, de las cuales 3,900 están registradas en México. Como datos importantes de esta influenza, desde luego es el manejo que le dio el gobierno federal en aquel tiempo y que también causó mucha polémica, mucha incertidumbre en los factores de la producción, porque desde el 17 de marzo se identificó el primer caso de influenza y coincidentemente también hace 11 años, en el mes de abril y mayo, es que se vivió esta situación y por ello es que el 30 de abril del 2009
se publicó en el Diario Oficial de la Federación por parte de la entonces Secretaría de Salud, y leo textual: el acuerdo mediante la suspensión de labores de la Administración Pública Federal y en el sector productivo de todo el territorio nacional durante el periodo comprendido del 1 al 5 de mayo del presente año. Desde luego, hablamos del 2009. Esto a lo mejor nos trae algunas situaciones o memoranzas actuales donde estamos viviendo una situación similar. Y por eso es que lo quise traer a esta plática. En ese 2009, la Secretaría de Salud del expresidente Calderón emitió ese acuerdo donde ordenó la suspensión de actividades. Importante destacar de este acuerdo, muy breve, fueron 7 artículos. Hay 2 situaciones que quiero pues remarcar porque es algo que bien o mal hoy estamos replicando. Lo primero es que en su artículo 2 estableció que de esta suspensión de actividades quedaban exceptuadas todas las labores indispensables para hacer frente en forma, decía el acuerdo, en forma oportuna y eficaz a la emergencia que vive el país. Es decir, lo que hoy estaríamos llamando como actividades esenciales. Y en su artículo 7 estableció que las relaciones laborales se deberán regular o regir durante el periodo de suspensión de actividades, reitero, del 1 al 5 de mayo, conforme al contrato individual de trabajo, contrato colectivo de trabajo, contrato ley o condiciones generales de trabajo. Déjenme explicarlo de esta manera. En aquel tiempo no se dio ningún pronunciamiento, ni existía ninguna norma jurídica que nos diera certeza jurídica a los patrones y a los trabajadores de saber durante esos 5 días que se ordenó la suspensión de actividades llamadas en aquel tiempo indispensables, no se estableció qué se tenía que hacer con el tema del pago del salario. Hubo una gran respuesta jurisdiccional posterior a esta influenza H1N1, con diversas y múltiples demandas laborales ante la falta de claridad que tuvimos los empresarios de no saber qué tratamiento darle a esta suspensión de actividades. Sin embargo, no tiene precedente al día de hoy que prácticamente estaremos 2 meses en esta suspensión de actividades. En aquel tiempo no se estableció nada, simplemente se remitió a los contratos individuales, colectivos o contratos ley. Es decir, de una u otra manera estaba estableciendo, pues sigan pagando como lo han hecho el día de hoy. Sin embargo, es importante acotar que de estos 5 días que se dio la suspensión de actividades indispensables, por hablar y remontarme a aquel 2009, también es cierto que de esos 5 días, 3 días fueron inhábiles, porque cayó el 1 de mayo, que como sabemos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, es un día inhábil, y también se cruzó un sábado y un domingo, por lo que aquellas empresas que no tenían actividades en fin de semana, pues realmente les repercutió en 2 días hábiles. No obstante ello, recuerden aquel tiempo no dejaban de sonar las líneas pues de nosotros como asesores, porque la pregunta del 2009, 1 de mayo y 30 de abril de los patrones era: ¿qué hago con el salario del trabajador? ¿Pago? ¿No pago? ¿O qué hago? Y fíjense nada más, 11 años después, hoy nos tiene en esta plática una pregunta muy similar. ¿Qué hago con el pago de los salarios? Dejo aquí este tema un poco pues, de contexto para poder dar pauta a la siguiente lámina, en la cual pues lo que les quiero aquí mostrar es que producto de esta situación epidemiológica, de esta pandemia que vivimos en aquel 2009, con las características que ya les referí, con aquella suspensión de actividades indispensables, con no saber qué hacer con el pago de los salarios, vino una reforma en el 2012 que trató de sentar los precedentes para que en caso de repetirse una situación similar, supiéramos qué hacer. No quiero dejar de comentar que en aquel tiempo la recomendación que se hizo a las empresas fue ad casum, es decir, y algo similar a lo que se vive de cierta manera al día de hoy. Es decir, lo que se sugería es, mira, si puedes pagar los salarios, el acuerdo pues simplemente nos remite al contrato individual o colectivo de trabajo, págalos.
Si no los puedes pagar, pues platica con los trabajadores, ¿no? Págales alguna parte del salario. Fueron muchas de las fórmulas que hoy se están estilando llevar a cabo, pero les estoy hablando de hace 11 años. El gobierno de aquel tiempo entendió un poco que tenía que prever este andamiaje jurídico para el tema de una pandemia, y justo el 30 de noviembre del 2012, en el último acto protocolario del entonces presidente Felipe Calderón, publicaron la reforma laboral del 2012, coloquialmente conocida, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de diciembre del 2012. Trajo muchas novedades esta reforma, que no es motivo de esta plática entrar en ellas, pero sí es importante resaltar que en aquella reforma del 2012, ya estoy hablando, ya dejó sentadas ciertas bases como el artículo 42 bis, que ahorita veremos, como la fracción cuarta del artículo 429 y como la fracción séptima del artículo 427, que prepararon jurídicamente al país para, en caso de repetirse esto, supiéramos, trabajadores y patrones, qué teníamos que hacer. Se dio esta reforma. Aquí cierro este tema inicial de los antecedentes para pasar al deber ser. Ya ubicados en finales de marzo del 2020, donde se empezaron a dar o a identificar estos casos de COVID-19, ¿qué es lo que tenía que hacer el gobierno federal y qué es lo que todos, o no sé si todos, pero sería muy absolutista decirlo, pero qué tenía que hacer el gobierno federal y qué esperábamos gran parte de los abogados laborales que nos dedicamos a asesorar empresas y también muchas empresas, qué es lo que esperaban? Pues déjenme explicarles ahora este deber ser que ya establecido. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, no quiero hacer la plática demasiado técnica ni aburrida, no es una plática para abogados, pero es importante ir a las bases y a los fundamentos para que quede perfectamente establecido que estas ideas que les dejo tienen un soporte legal. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que ya existía, no fue parte de la reforma del 2012, ya existía y regula las causas de suspensión de una relación de trabajo, nos establece en un catálogo en qué casos se da una suspensión de relaciones de trabajo de carácter individual. Antes quiero explicar un poquito la figura de la suspensión de las relaciones de trabajo. Esta figura, para decirlo de manera muy sucinta y muy rápida, tiene dos características. La característica de una suspensión de una relación de trabajo es que, por un lado, mientras el trabajador goza de la prerrogativa legal de no prestar sus servicios durante el tiempo que se da la causal o la situación de suspensión, por otra parte, el patrón tiene también a su vez la prerrogativa de dejar de pagar los salarios. Es decir, tú no trabajas, yo no te pago. Esa es una causa de suspensión y que si queremos encaminarla o darle un marco jurídico, se tiene que dar una causal de suspensión de la relación de trabajo. Y justo esas causales son varias, aquí únicamente, si no mal recuerdo, son 7 me parece, únicamente traigo las 2 primeras para efecto de esta plática. Este artículo 42 dice que son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón, como ya se los he indicado. Fracción primera, la enfermedad contagiosa del trabajador. Verbigracia, pues estamos en una situación como el COVID-19, que efectivamente es una enfermedad contagiosa. Y la fracción segunda habla de la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Es decir, que en este caso, como ya sabemos, el IMSS sacó ciertos criterios bajo los cuales puede calificarse como un riesgo de trabajo al COVID-19 y entonces caeríamos, ¿no?, evidentemente en una de estas fracciones. Si se da la causal de suspensión por una enfermedad
por un motivo o con desarrollo del trabajo, si es que así lo considerara el IMSS, pues caemos en el supuesto de la fracción primera. Si tenemos o tiene nuestro trabajador COVID, pero no está calificado como un riesgo de trabajo, pues caeremos en la fracción segunda. Ahí les dejo este primer fundamento de lo que es una suspensión individual de la relación de trabajo y los supuestos bajo los cuales se puede actualizar. Parte de la reforma sí trajo a su vez una adecuación y sí estamos refiriéndonos al artículo 42 bis. Este artículo 42 bis ya es parte de la reforma y en este aprendizaje que tuvimos por el año 2009. Y dice, en los casos que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el 429 fracción cuarta. Déjenme traducirlo, porque hay varios aspectos y elementos que pasan de largo, pero tenemos que entrar a detalle. 42 bis. En los casos en que la autoridad competente emita una declaratoria, la primera pregunta es, ¿quién es una autoridad competente? Y esto no nos lo responde la Ley Federal del Trabajo, porque estamos hablando de un tema de sanidad, una crisis sanitaria. Una autoridad competente en materia de salud lo tenemos que necesariamente consultar en la Ley General de Salud. Y si ustedes consultan el artículo 4 de la Ley General de Salud, les establece que las autoridades competentes en materia de salud son 4. El presidente de la República, la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y los gobiernos de los estados. Luego, entonces, este artículo 42 bis lo que nos dice es que cualquiera de estas figuras que declaren una contingencia sanitaria, entonces nos llevarán a lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarta, que ahorita vamos a ver. No me quiero adelantar, pero lo primero es entender quiénes son los que tienen esta competencia, esta legitimidad para poder emitir este tipo de declaraciones. Segundo punto importante, muy importante diría yo, porque exactamente fue lo que marcó la diferencia del deber ser y el ser. Este artículo establece que cuando una autoridad sanitaria emite una declaratoria de contingencia sanitaria, nos remitirá al 429 fracción cuarta. Como lo vamos a ver más adelante, solamente comento entre paréntesis, el tratamiento que el gobierno federal le dio a esta pandemia no fue de contingencia sanitaria, fue de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Ya desde aquí arrancan las controversias de interpretación, pues hay quienes sostienen que es lo mismo. Estamos al final, si nos vamos a la naturaleza de la figura, es lo mismo la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y una contingencia sanitaria. Habemos quienes no consideramos que se trate del mismo supuesto, pero no me adelanto. Simplemente quería darles esta base del 42 bis y de qué va este artículo. Otra de las innovaciones que nos trajo la reforma laboral del 2012 fue la fracción 7 del artículo 427. Solamente déjenme clarificar algo. El artículo 42 bis que acabamos de ver, 42 y 42 bis, están en el supuesto de una suspensión de relaciones de trabajo individual. El 427 nos habla también de la suspensión de actividades, pero de manera colectiva. Es decir, no solamente suspendo y dejo de pagarle un sueldo a uno de mis empleados y ese empleado deja de prestar sus servicios, sino que ahora toda la empresa en bloque o parte de ella, porque también se puede dar una suspensión de actividades colectivas parcial, como lo faculta el 428, aquí estamos en el supuesto donde se incorpora en la reforma esta fracción 7, donde faculta a la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo cuando, supuesto inédito en la reforma del 2012, fracción 7, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria en los casos de contingencia sanitaria. Es decir,
que aquí la Ley Federal del Trabajo le da posibilidad a los patrones y a los trabajadores de suspender la relación laboral en forma colectiva, insisto, total o parcial, cuando hay una declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad correspondiente, que eso ya lo platicamos. Entonces, ahí están los dos supuestos de suspensión. Cuando el gobierno federal habla de una suspensión de actividades, pues nos lleva, evidentemente, o nos tendría que haber llevado a este supuesto. Este es el deber ser. Esto es lo que debió de haber pasado, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y solo antes de pasar al ser, quiero entrar en el artículo 429, que es el que cierra la pinza, el que cierra el triángulo jurídico de este manejo de suspensión de relaciones de trabajo con motivo de una pandemia. Ya no le quiero llamar contingencia sanitaria, aunque así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Ese triángulo yo lo entendería por el 42 bis, 427 fracción 7 y 429 fracción cuarta. ¿Qué nos dice el 429 fracción cuarta? Que si estamos en el supuesto de la declaratoria de contingencia sanitaria que acabamos de ver en la lámina anterior del 427, ojo, aquí empieza lo importante. El patrón no requiere aprobación o autorización del tribunal, en este caso juntas de conciliación, todavía no hay tribunales, y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Resumo este capítulo del deber ser que les estoy platicando. Lo que se debió de haber hecho, no porque lo opine yo, sino porque ese fue el marco jurídico que dejó la reforma del 2012 y que hoy es derecho positivo, es que las autoridades sanitarias, al emitir una contingencia sanitaria con esta suspensión de actividades, los patrones quedaban en la posibilidad de suspender el pago de salarios, los trabajadores de suspender sus trabajos y sin necesidad de aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se suspendían las labores por el periodo que durara la contingencia sanitaria y este artículo nos dice que a cambio se tendrá que pagar no un salario, ojo, no es lo mismo el pago de un salario que el pago de una indemnización. Se tendrá que pagar un salario como indemnización por el tiempo de suspensión, dos características importantes, que no podrá exceder de un mes y que no será mayor al pago de un salario mínimo general vigente, que como sabemos está, números redondos, 124 pesos al día y en la frontera norte casi 187. Eso es lo que se establecía en la Ley Federal del Trabajo actual, vigente, derecho positivo, y que no acudió el gobierno federal a este marco que ya teníamos nosotros considerado. Los motivos no se los podría dar, pero además no es motivo de esta plática. Lo que sí les puedo decir es que la 4T ha sido muy enfática en establecer o en enarbolar el que va a defender los derechos de los trabajadores y por ello es que, a dicho del propio presidente López Obrador, lo que estableció es que no le parecía correcto que se mandara al trabajador a su casa por el pago del salario mínimo. No digo si yo estoy o no de acuerdo, simplemente que la ley pues es dura, pero es la ley, ¿no? Como lo dice un latinismo jurídico. La ley así estaba y la ley en un Estado de Derecho es para cumplirse. Sin embargo, buscando alternativas durante muchas horas, que no es que lo haya presenciado, sino que lo reconoció el propio Marcelo Ebrard en las primeras conferencias de prensa, después de estudiar todo este tema, el gobierno federal decidió ir por un camino diferente, decidió no dar pauta a los patrones para que pudieran caer en el supuesto de la contingencia sanitaria y aquellos finales de marzo, principios de abril, de manera muy clara, a mi juicio, en una desafortunada declaración, el canciller Marcelo Ebrard declaró que no estábamos en el supuesto de contingencia sanitaria, que los patrones debían de pagar el salario completo durante esta suspensión de actividades y que los patrones que decidieran litigar los asuntos y que no pagaran el salario
pues seguramente iban a perder las demandas. Para empezar, me parece que no es la autoridad competente para emitir declaraciones de materia laboral, pero segundo, pues estamos prejuzgando, ¿no? Parecería una amenaza, no sé si velada o no, pero era ya como clavarle la espada de Damocles a todos aquellos patrones que quisieran buscar alternativas de conformidad con la contingencia sanitaria. Para no extenderme en este deber ser, vámonos al ser. ¿Cuál fue el tratamiento que le dio el gobierno federal al tema del coronavirus? Y hablo única y exclusivamente de la materia que conozco, de la materia que domino, que es el derecho laboral. Puede haber muchos impactos de la ley de salud, cuestiones administrativas, no quiero meterme en ello. Al día de hoy, desde el 23 de marzo de este año, se han emitido más de 180, o se han publicado más bien, más de 180 acuerdos y decretos en materia de COVID-19 por todas las autoridades competentes, desde la Secretaría de Economía, Comunicaciones y Transportes, etcétera. Yo solamente me voy a referir a la materia laboral y al tratamiento que le dio el gobierno federal. Les voy a enumerar los 8 principales acuerdos o decretos que establecen el marco jurídico, porque ese marco jurídico, a mi juicio, no lo da la Ley Federal del Trabajo, porque el gobierno decidió no acogerse a los fundamentos legales que ya estaban establecidos, sino que creó un marco jurídico a través de acuerdos y decretos. No nos daría tiempo de entrar en todos y cada uno de ellos, pero haré breves comentarios. Cronológicamente, el 23 de marzo del 2020 se publicó el acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad reconoció a la epidemia de la enfermedad generada por el SARS-CoV-2 COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria. Este se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo. Es decir, el primer acto fue reconocer que esta era una enfermedad grave de atención prioritaria. Siguiendo con esta cronología, el 24 de marzo fue el primer acuerdo que generó la mayor cantidad de dudas y ámpulas entre las empresas y los trabajadores. 24 de marzo del 2020 se emite un acuerdo y a su vez un decreto por el presidente de la República por el cual se establecen las medidas preventivas que se deberán de implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Ese mismo día, insisto, se publicó el decreto por parte del presidente de la República. ¿Qué puedo resaltar de este acuerdo? Pues 3 ideas. La primera es que fue cuando se publicó que había que evitar que personas de 65 años y más acudieran a los centros de trabajo, así como trabajadores que tuvieran enfermedades crónicas degenerativas no contagiosas. Fue lo primero, pero el tema laboral o el matiz laboral de este tema es que se estableció en el acuerdo que se tenía que dar el manejo de un permiso con goce de sueldo. Esto es totalmente, diría yo, inconstitucional, pero el acuerdo ahí está. Y no quiero entrar en más detalles, reitero, porque si no la plática sería demasiado extensa. Solamente les dejo un dato. El artículo 73, fracción 10 de la Carta Magna, establece que la materia laboral es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que un acuerdo o un decreto de un presidente no tiene por qué establecer las consecuencias laborales de una suspensión de actividades. Pero bueno, ahí es donde estamos. También este acuerdo estableció que se debían de evitar y suspender aquellas actividades del sector privado con concentraciones físicas que implicara tránsito y desplazamiento de personas. Dígole, pues está muy ambiguo, ¿no? ¿Qué trabajador no requiere trasladarse o desplazarse? Pero bueno, son de estos tintes que les digo que causaron mucha ambigüedad. Y finalmente, en algo que se replica del sexenio del presidente Calderón, se establece que las relaciones del sector privado se tendrán que regular conforme al contrato individual de trabajo, el contrato ley, el contrato colectivo. Es decir, ya nos estaban avisando que pues íbamos a tener que atenernos al pago del salario del contrato individual de trabajo. Dejo aquí este segundo acuerdo
Después, el 27 de marzo, se emite un decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad para combatir esta enfermedad. Aquí fue donde se facultó a la administración pública para poder adquirir bienes necesarios para atender el coronavirus sin necesidad de licitaciones y con el procedimiento, digamos, que contemplan las leyes correspondientes. Eso fue lo que dejó este acuerdo. Después del 24 de marzo, donde todavía no acabábamos de entender los laboralistas cómo estaba el tema del permiso con goce de sueldo y cómo se iban a pagar los salarios y qué significaba el evitar el acudir al centro de trabajo, si era una invitación, si era como una llamada a misa, ¿no? El que quiera lo hace, el que quiera no, el que quiera acude o no. Todavía estábamos pues digiriendo esta parte cuando viene un acuerdo el 30 de marzo que le rompe el esqueleto a toda la Ley Federal del Trabajo en materia de una suspensión de trabajo por contingencia sanitaria, porque el gobierno federal claramente establece en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad del COVID-19. Y aquí, entonces, se cayó, ¿no?, toda la expectativa jurídica que se tenía planeada por parte de abogados internos, externos, empresas, porque el gobierno federal nos sorprendió aquella tarde. Recuerdo que este acuerdo salió como a las 8 de la noche y muchos amanecieron con la noticia de no se va a dar el pago del salario mínimo. Esto fue el 30 de marzo del 2020. Todavía estábamos todavía digiriendo el acuerdo, no solamente el del 30, el del 24 de marzo, y bueno, pues para que la cuña apriete y viene un nuevo acuerdo al día siguiente, el 31 de marzo del 2020, que fue lo que terminó ya de crear esta incertidumbre que hoy, después de un mes y semanas, seguimos teniendo. Se emite, se publica el acuerdo por parte del Consejo de Salubridad General por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2, el cual, entre otros temas, ordena la suspensión de actividades no esenciales y permite a su vez realizar las actividades que se consideren de industrias o giros precisamente esenciales. Y ahí pues fue donde se dio, insisto, todo este panorama nubloso, ¿no? Obnubilado, donde no teníamos muy claro cómo íbamos a resolver este tema de los trabajadores de más de 65 años, del tema de los trabajadores con actividades o con enfermedades crónicas degenerativas. Por cierto, en este mismo acuerdo, si no mal recuerdo, se hace una reducción de la edad de las personas y de 65 años la baja a 60. Entonces, ya los de 60 años y mayores, grupos vulnerables, estado de lactancia, maternidad, es resguardo domiciliario con pago íntegro del sueldo, con permiso, con goce de sueldo. Así lo estableció el acuerdo. Y además viene pues el catálogo, este artículo primero con varios incisos, donde establece quiénes pueden seguir sus actividades o no. Como regla general, se ordena la suspensión de actividades y la excepción es quienes pueden continuar con sus actividades. No quedó claro el acuerdo, sigue sin quedar claro el acuerdo y hoy todavía, a más de un mes, hay quienes no saben si tienen o no que cerrar su centro de trabajo. Eso lo voy a dejar para la parte final. Después, el 1 y 2 de abril, se emiten acuerdos ya locales, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que es la entidad que nos atañe, donde se replicó un poco el acuerdo del 31 de marzo y simplemente desglosó o deshebró un poquito más aquellas giros, actividades, negocios mercantiles que podían continuar con sus actividades. Pero en realidad lo único que aportó fue un desglose un poco mayor de actividades, pero el fondo del acuerdo es en el origen del 31 de marzo. Después, el 6 de abril, ante una línea que quedaba muy oscura
en el inciso C, si no mal recuerdo, ¿no? De ese artículo primero del acuerdo del 31 de marzo, donde establecía que también se consideraban esenciales aquellas industrias, más o menos creo que decía, que consideraran que al parar podían tener un daño irreparable. Caray, pues, ¿qué empresas de las que hoy están aquí no podrían argumentar que tendrían un daño irreparable si no paran sus actividades? Entonces, ante ese hierro, ¿no?, de dejar demasiado abierto el abanico, el 6 de abril se emite otro acuerdo donde se establece, se acota que a lo que se quería referir el acuerdo, en ese apartado específico de quienes pudieran tener una consecuencia irreparable, pues se refería prácticamente a ciertos sectores como la industria del vidrio, el acero y las minas. No abrió demasiado el panorama, simplemente lo aclaró. Y finalmente hasta ayer que mandé la presentación en la noche, porque hoy amanecimos también con otra novedad, es que el 21 de abril se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación donde se ordenaba modificar este acuerdo número 5 que tenía la suspensión de actividades del 30 de marzo al 30 de abril y se ordenaba prorrogarlo al 30 de mayo. Es decir, este periodo de suspensión de actividades de declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor nos lo llevábamos hasta el 30 de mayo. Ahí llegaba hasta el día de ayer la presentación, ya no tuvimos oportunidad de ajustarla porque todavía ni siquiera termino de revisarlo con calma, pero bueno, pues les adelanto que a partir del día de hoy se publica en la versión matutina del Diario Oficial de la Federación y para quienes todavía no lo tengan a la mano, les quiero simplemente pues leer, ¿no?, el acuerdo que hoy se publica, por lo menos únicamente en su rubro, y es un acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado, insisto, ya en el Diario Oficial de la Federación, que es el acuerdo por el que mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como actividades esenciales. Así que buenas noticias para la industria de la construcción que hoy está con nosotros, para la industria de la minería y para la industria automotriz, que también Estados Unidos presionó mucho para que se reaperturara esta industria. Entonces, reitero, industria automotriz, minas y construcción, a partir del día de mañana que entra ya en aplicación este acuerdo, pueden realizar actividades por ser ya consideradas de carácter esencial. Por ahí refiere algunas otras ideas el acuerdo, donde establece que las empresas que empiecen a laborar a partir del 19 de mayo, a partir de que lo permita la autoridad, van a tener que tener controles y protocolos muy estrictos de salubridad. Pero no me detengo más, simplemente les dejo como punto número 9 ese acuerdo que fue publicado precisamente el día de hoy. Ese es el deber ser. Ya vimos un poquito de dónde emana y el antecedente más inmediato que tenemos. Ya vimos el deber ser, lo que se debió de haber hecho de conformidad y con apego a la Ley Federal del Trabajo en los fundamentos que ya les di. Ya les platiqué un poco con los 9 principales acuerdos de cuál es el tratamiento legal que ha querido darle el gobierno federal. Y ahora, para pasar a la siguiente lámina, con el impacto de esto en las relaciones de trabajo, solamente quiero hacer una última reflexión antes de pasar al siguiente tema, que es técnico y es importante. El artículo 427, como les platiqué, habla de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Ahí vienen las 7 causas o las 7 circunstancias por las cuales se puede dar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. En la mayoría de ellos, de esos supuestos, la empresa tendría que solicitar la autorización de la Junta para que pueda suspender actividades. En algunos otros, basta con que se ingrese un aviso de que ya se suspendió. Y en el tema de la contingencia sanitaria, no se requería nada, ni el aviso ni la aprobación de la Junta. ¿Por qué comento esto? Porque en la fracción primera del artículo 427
establece que es causa de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo el caso fortuito, ojo, o fuerza mayor, ¿no? Notorio, no imputable al patrón. Se trató de forzar un poco, a mi juicio, esa fracción, y lo que algunos especialistas en la materia están haciendo es que están invocando esa fracción primera del artículo 427 para dar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo en la fuente de trabajo por causa de fuerza mayor. Sin embargo, esta fracción establece que para que tú puedas llevar a cabo esa suspensión, necesitas dar aviso a la Junta de que suspendiste. La Junta te va a tener que aprobar esa suspensión que estás intentando. Y tercero, una vez que te aprueben la suspensión, en el desahogo y en la sustanciación de un procedimiento colectivo de naturaleza económica, la Junta va a determinar la indemnización que se le va a pagar al trabajador, que también será no más de un mes, pero no de salario mínimo, sino de salario integrado, es decir, el salario completo del trabajador. Entonces, hay quienes, antes de entrar ya a la fase final de la plática con el impacto en las relaciones de trabajo y las conclusiones y las recomendaciones, hoy el foro está dividido en 3 diferentes opiniones. 1, hay quien sostiene que lo que estamos en una contingencia sanitaria, que no hay que realizar una interpretación estricta, exegética, y lo que está sucediendo es que al final y en su naturaleza es una contingencia sanitaria. Al estar en una contingencia sanitaria, eso da pie a no pagar salario durante el tiempo que dure la contingencia y a únicamente pagar un mes de salario mínimo a título de indemnización a los trabajadores. Yo, en mi opinión, no estoy de acuerdo con esa postura, respeto quienes la tengan, pero insisto, este va a ser un tema que se va a terminar resolviendo ya ni siquiera en las juntas de conciliación y arbitraje, sino por el Poder Judicial en los amparos. Esa primera opción, hay quienes la están asumiendo y recomendando, reitero, no es la postura que nosotros estamos teniendo. El segundo supuesto es que no se da el 427 fracción séptima, pero sí se da el 427 fracción 1, es decir, que se da la suspensión de actividades por fuerza mayor. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cómo le hago para darle aviso a la Junta de la suspensión de actividades si hoy las juntas están prácticamente cerradas? Hoy las juntas de conciliación están trabajando de manera parcial únicamente para recibir convenios fuera o dentro de juicio. Hay entidades federativas donde están incluso admitiendo demandas, pero concretamente para acercarnos a lo que es la Junta del Estado de México, únicamente se están recibiendo convenios dentro y fuera de juicio. La Junta Local de la Ciudad de México es de la misma manera, convenios dentro y fuera de juicio. Y la Junta Federal, lo mismo. Parece que ellos sí están recibiendo algún tipo de escrito distinto, pero el riesgo que se corre es que queramos ir por ese camino y no podamos depositar el aviso. Hay abogados que establecen que no importa, que cuando reanuden las juntas se ingresa el aviso de suspensión. La gran pregunta aquí es, si tenemos mes y medio ya con este problema, ¿nos vamos a esperar a hacerlo en el mes de junio? Se me hace que es dejar muchos cabos sueltos, generar inconformidad con los trabajadores porque no están recibiendo un sueldo, porque se están queriendo adherir a ese 427 que permite en su fracción primera no pagar sueldo y esperar hasta que la Junta declare o emita un laudo y establezca el monto de la indemnización a pagar de no más de un mes. Creo que es una alternativa, no digo que legalmente sea incorrecta, pero me parece que estamos en una situación inédita y ante situaciones inéditas me parece que hay que actuar con soluciones inéditas y hay que ser creativos. Por eso es que yo esa segunda opción, aunque puede ser alternativa para algún patrón, tampoco yo la estoy recomendando. Y viene la tercera opción, que es, para decirlo abiertamente, con la opción que yo me quedo. Es lo que estamos, no es en una contingencia sanitaria, tampoco es en una emergencia, tampoco es una causa de suspensión de la relación colectiva por causa de fuerza mayor, por el procedimiento que trae esta figura y que hoy no podemos llevar a cabo,
sino que me parece que estamos en un híbrido, estamos en una combinación de ambas figuras. Es decir, sí hay una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, no estoy facultado para pagar el salario mínimo y lo que tengo que hacer es encontrar soluciones con los trabajadores de manera individual o colectiva para jugar con algunas alternativas que no pongan en riesgo ni la empresa, ni la estabilidad ni el empleo del trabajador. Dejo ahí el comentario porque en la parte final voy a tocar esas ideas que yo puedo proponer, que ya están implementadas desde hace mucho tiempo en algunas empresas, pero yo cierro este tema con esta idea donde para mí no estamos ni en uno ni en el segundo supuesto, sino que estamos en un, perdónenme la expresión, invento del gobierno federal que bien o mal o como lo quiera interpretar cada uno es la decisión que tomó y sobre eso estamos teniendo que encontrar soluciones. ¿Cuál es el impacto laboral en la empresa por COVID-19? Entre otros, no es limitativo, es simplemente enunciativo. ¿Cuáles son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar? Algo que digo en cada plática, porque la parte preventiva en materia laboral es fundamental. Y les digo una y otra vez esta frase de Séneca de que cuando se está en medio de la adversidad ya es tarde para ser cauto. No nos esperemos al mes de junio que se reanuden actividades para tomar soluciones o para tomar acciones, porque ya cuando estemos en medio de la adversidad, con las demandas interpuestas, con las inspecciones abiertas, ya va a ser demasiado tarde para ser cauto. Todavía tenemos tiempo, hay empresas que van a pagar apenas la primera quincena de mayo, por lo que todavía pueden tomar medidas durante este mes que está restando. Hablo de aquellas empresas no esenciales, porque las esenciales en teoría tendrían que estar pagando el salario completo de cada uno de sus trabajadores. Déjenme decirles, en mi experiencia y por todas las consultas que hemos dado, por todas las vías desde hace más de un mes y medio, ¿cuál es el principal impacto que preocupa a la empresa? Una, la suspensión de las relaciones de trabajo de las no esenciales, desde el momento en el que soy o no esencial, tengo o no que cerrar y cómo manejo esta situación. Dos, que aquellas empresas esenciales en contrapartida que pueden seguir operando, pues tienen que implementar nuevos protocolos, medidas y acciones de higiene y salubridad que vienen en el acuerdo del 31 de marzo del 2020 y que también vienen en la guía que ya está en su tercera edición, esta guía que emitió y publicó la Secretaría del Trabajo, me parece que se llama Guía para los Centros de Trabajo con motivo del COVID-19, algo así. Más adelante por ahí la traigo, el nombre exacto. No, la verdad ya es mucha información la que hay que manejar y no me he guardado ese nombre, pero es esta guía que seguramente tienen identificado, que las empresas están teniendo que buscar o ya buscaron esquemas de flexibilización del trabajo y de la jornada laboral, o incluso déjenme ir un poco más allá, incluso tuvieron que buscar nuevas modalidades de trabajo, como es el teletrabajo o llamado home office. Estamos también con la problemática de tener que estar pagando salarios y prestaciones de empleados que seguramente están en resguardo domiciliario y que no están laborando. Ya no les pueden pagar, o a lo mejor ya les pagaron, pero no van a poder con lo que resta de la emergencia sanitaria. Ese también es un impacto y una problemática, pero ahí no queda el tema. ¿Qué pasa con mis cuotas del IMSS? Las tengo que seguir pagando porque la relación de trabajo, ojo, no está terminada, está suspendida y eso no nos da pauta a darlo de baja en el Seguro Social. Ese es otro impacto que estamos teniendo en materia de seguridad social. Ahí no para. También estamos frente a los operativos especiales por parte de la STPS o de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, y que hace un par de semanas mi colega David García dio una plática al respecto y derivado de ello no entraré en mayores detalles, pero como saben hay operativos, desde el 3 de abril ya hay operativos en materia de pago de salario, que no se reduzcan, que no se interrumpa el pago de salario, o también con motivo del cumplimiento de toda la normatividad que existe para aquellas empresas esenciales y que puedan seguir trabajando. También ahora a partir del 1 de mayo, pues resulta que ya tenemos una plataforma digital de la Profedet donde ya nos empezó a tocar recibir este tipo de denuncias o reportes. Ya el trabajador puede denunciar o reportar a su patrón por dos causas únicas: por un despido por COVID-19
o por no haber recibido su sueldo, es decir, que se le haya suspendido el pago de su salario con motivo también del COVID-19. Ya hay una plataforma de la Profedet donde en línea se puede levantar esto y todo se lleva el procedimiento en línea. Ya nos empezaron a llegar esta semana estas, no sé si llamarles notificaciones o citatorios, porque está hasta cuestionable la legalidad de esto, pero lo que está tratando de hacer la Profedet es de allegar a las partes. Y también la atención de demandas post-COVID. Una vez que se levante esto, ya lo decía Paco al inicio de la plática, hay datos muy objetivos de que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de México ya tiene listas más de 300 demandas que va a tener que interponer al momento en que se reanuden actividades, y más las que vayan a interponer todos los abogados particulares, que siendo muy conservadores, pues pensando yo que tenga 300 la Procuraduría, yo pensaría en que es el doble, que son 600 o 500 de abogados particulares, más las de la Profedet, perdón, más de la Procuraduría local. Estamos ya en un número de 700, 800 demandas que se van a empezar a notificar a partir seguramente del mes de junio. Y bueno, puede haber más problemáticas, les quise traer como las más relevantes. Y para entrar ya a la fase final de opciones y recomendaciones para empresas esenciales y no esenciales, sé que hay algunos temas que a lo mejor no abordé con la profundidad que les gustaría. Ya Paco les comentó que podrán mandar un correo electrónico. Al final trataremos de dar, si da el tiempo, para contestar algunas. Pero si entramos a profundizar en todos estos temas, será una plática pues, de muchas más horas. Déjenme cerrar, después de haber visto el deber ser, de ver el ser, de ver el impacto que están viviendo hoy las empresas, entre muchos otros temas seguramente que hoy aqueja al sector empresarial, con algunas opciones y recomendaciones que podríamos dejarles como conclusión, que estamos recomendando a nuestros clientes, que estamos recomendando a socios de Uniden. Primero, desde inicios del mes de abril, debieron ya de haber definido si son empresa o no esencial. Esto habrá quienes estén pensando que es una perogrullada, que es algo obvio. La realidad es que no es así. Si tomamos en cuenta que el 97-98% de las empresas en este país son MIPYMES, hay muchas que hoy no cuentan con la asesoría, que no tienen los recursos para contratar un abogado que les defina si son o no son esenciales. Hoy, si ya lo hicieron, qué bueno, porque ya se tardaron los que no, pero los que no lo han hecho, los exhorto y los invito a que definan si son una actividad o no esencial, si hagan el esfuerzo por acercarse y por ser asesorados para definir si son o no, están o no dentro del catálogo de actividades esenciales del acuerdo del 31 de marzo y para estar actualizados del también 13 de mayo, que es el acuerdo del día de hoy, para ver si caen en esos supuestos. Y ojo, también es importante, no necesariamente mi actividad tiene que ser la de las telecomunicaciones o del ramo médico, farmacéutico, industria alimenticia, bebidas no alcohólicas. Estoy dando algunos ejemplos de actividades esenciales, sino que podríamos convertirnos en esencial si somos parte de la cadena de suministro de servicios de esas actividades esenciales, cosa que le tendríamos que acreditar al inspector, ya sea de la Secretaría del Trabajo o del INVEA en la Ciudad de México, o de la autoridad o de la Secretaría de Salud aquí en la localidad, o de la autoridad que llegue a verificarnos. Como tip les dejo, no están siendo muy expeditos en contestar. Hemos tenido algunos malas experiencias de clientes que nos lo han reportado, pero no les dejo de compartir. Si tienen duda de si son o no esencial, pueden mandar un correo electrónico a la Secretaría de Economía, contacto.ciudadano@economia.gov.mx. Si todavía no hay esa claridad, manden el correo. Ese documento o esa respuesta que les emita la Secretaría de Economía es un documento suficiente para, en caso de una inspección, acreditar que son una actividad esencial. Segundo, para empresas esenciales, bueno, pues desde luego continuar sus actividades, sé que han continuado con ellas, hay que seguir,
solamente no perder de vista que tiene que ser bajo los lineamientos del acuerdo correspondiente, respetar que grupos vulnerables, 60 años y más, mujeres embarazadas, en estado de lactancia, no pueden estar en el centro de trabajo o no tendrían que estar en el centro de trabajo. Tenemos que respetar las medidas de no congregaciones de más de 50 personas, no saludo de abrazo, de beso. Hay que dejar el espacio de sana distancia de 1,5 metros, 2, todo lo que establece ese acuerdo, más esta guía de la Secretaría del Trabajo para los centros laborales. Y ojo, tendría que ser la última versión, hasta donde yo tengo entendido, es la del 24 de abril, porque ahí viene es un documento completo de lo que podrían en un momento dado revisarnos y de lo que tendríamos que estar cumpliendo en un momento dado como actividad esencial. Para empresas no esenciales, ¿qué opciones y qué recomendaciones podemos dar? Bueno, pues si eres no esencial, ya debiste de haber cerrado desde hace mucho. Si no lo has hecho, los operativos de la Secretaría de Salud estatal, federal, la Secretaría del Trabajo federal o local pueden llegarnos porque están siendo cada vez más robustos. Entonces, aquí, como lo vieron seguramente en alguna de las pláticas anteriores que les hablaron de las inspecciones, la penalidad, pues la encuentran en la Ley General de Salud y puede ser desde una multa, un arresto, suspensión o clausura temporal o permanente e incluso pues una pena privativa de la libertad. Entonces, estemos atentos. Estas actividades esenciales sí tienen como opción el teletrabajo porque el empleado no está en el centro laboral, que es de lo que se trata, de respetar la jornada de sana distancia. Por lo que podrían estar desde el 1 de abril, podrían haber estado ya en estas funciones de home office. Evidentemente, habría que haber realizado un convenio que respalde el cambio de condiciones de trabajo ahora en la vía del teletrabajo. Quienes no han celebrado el convenio, les sugiero que lo hagan. Ahorita todos somos amigos, pero terminada la pandemia y la reanudación de actividades, no vamos a poder acreditar nada en un juicio por actos de buena fe y convenios verbales que hayamos hecho con los trabajadores. Hagan convenios, si no lo han hecho, están todavía a tiempo para respaldar el trabajo de empresas no esenciales en vía del home office. Y hay empresas esenciales que también, no obstante, tengan la posibilidad de que estén en el centro de trabajo en un acto de conciencia social, pueden o deberíamos estarlos mandando a que hagan el trabajo desde casa con la debida firma del convenio de cambio de condiciones de trabajo. Para empresas tanto esenciales como no esenciales, reitero, hay que privilegiar el trabajo a distancia con aquellas posiciones que los permitan. Sé que hay empresas entre nosotros, hay muchas empresas de Unidem que superan las nóminas de más de 1,000, 1,500 empleados. Yo sé que muchos son de planta productiva y que no los podemos mandar a su casa. Yo estoy hablando de aquellos puestos que lo permitan e inclusive si es necesario hacer ajustes en las jornadas de trabajo en el home office y a su vez hacer ajustes en el salario, es perfectamente válido. Empresas no esenciales, de ser el caso, si quieren, yo ya les di la alternativa, era la opción 2 que les comentaba, pues podrían ir a este escenario de no pagar los salarios si es que ya no lo hicieron en el mes de abril y quizás seguir en el mes de mayo, para en cuanto regresen las juntas presentar el aviso de suspensión por causa de fuerza mayor. La junta lo tendría que admitir, tendría que aprobar esa causa, que es un hecho notorio, no veo motivo para que no lo hagan, y establecer el pago de la indemnización, a lo mejor de 15, 20 días, máximo de un mes. Pero aquí la situación es que dejamos en el limbo a los trabajadores porque no va a haber pago de salario durante todo el tiempo que lo hagan y habrá que esperar a que la Junta lo resuelva, después pagar la indemnización y a lo mejor para cuando les llegue el laudo de que sí tienen que pagar 15 días de indemnización a cada trabajador, a lo mejor 10, 15, 20 o 50 de ellos ya los tienen demandados por la falta de pago de salario. Y aunque en la defensa del juicio el abogado de la empresa podrá hacer valer esta situación, seguramente habrá que ver el caso específico, pues el problema ya lo tienen. La demanda ya está interpuesta y ya se está dando una contingencia para ustedes. Yo lo comenté en algunos medios de comunicación, seguramente les llegaron algunas noticias donde compartimos como Unidem algunos puntos de vista, es que yo no estoy sugiriendo litigar este tema,
está siendo muy novedoso para todos y creo que no es muy recomendable el querer llevar esto a las juntas y que las juntas lo resuelvan. Hay que buscar, hay que ser un poquito autocompositivos, ¿no? Ahí buscar la solución entre las partes y si no buscar, ¿no?, a un tercero. La propia Procuraduría del Trabajo del Estado de México está dando asesorías a las partes, pero sí hay que buscar estos arreglos. Empresas no esenciales que mandamos al centro laboral a nuestro trabajador en el centro domiciliario, pues la recomendación inicial, ¿no?, digamos, base es hagamos el esfuerzo por pagar el salario íntegro, porque el no pagarlo va a causar una problemática, porque el gobierno federal no se cansó de mandar spots de López-Gatell, de la secretaria alcalde, donde dice paguen salarios completos. Y hoy los trabajadores pues se van a lo que le dice la autoridad. Entonces llegará con nosotros a decir me tienes que pagar el salario completo. Si la empresa tiene la opción, háganlo. Si tuvieron la opción en abril, pero no la tienen en mayo, busquen alternativas para mayo. Pero la primera recomendación sería esa. Busquen pagar el salario, digamos, íntegro del trabajador. Siguiendo con esta fase final de empresas esenciales, no, conclusiones, recomendaciones. Empresas no esenciales. Si no tienes la opción de pagar el salario completo, por el motivo muy legítimo que pueda ser, aquí es donde yo los estoy invitando desde hace muchas semanas a que negocien. Hay que negociar con el sindicato, negociar de manera individual y buscar opciones legales para poder cubrir el salario. Opciones puede haber muchas. El límite es la creatividad del abogado, porque estamos en una situación inédita y extraordinaria. Y el único requisito para que ese convenio pueda surtir sus efectos es que no haya renuncia de derechos irrenunciables, valga la redundancia, ¿no? Pero el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo nos da la opción de poder hacer acuerdos y aunque alguna de las representantes de las autoridades que hoy nos puedan acompañar en la plática, a lo mejor no va a gustar el comentario, no es con un afán de desvalorizar el esfuerzo que hace la Junta o la Procuraduría, no es requisito indispensable que se acuda a celebrar los convenios ante la Junta. Quien lo quiera hacer, lo puede hacer, pero no quiere decir que por no celebrarlo ante la Junta y que no... ¿Cuáles son las opciones que podemos tener? Recapitulando un poco nada más, estaba yo hablando de las actividades no esenciales que no pueden pagar el salario de los trabajadores o que ya hicieron un esfuerzo infrahumano para sacar debajo de las piedras los recursos para pagar durante el mes de abril y quizá en mayo ya no tienen alternativa. Las opciones aquí es, la primera y más natural es el home office, es el teletrabajo. Sin embargo, si no se puede, porque el trabajador por la naturaleza de sus actividades no lo puede desempeñar y lo tenemos que mandar literalmente a descansar, algunas de las opciones que son perfectamente legales, vuelvo a comentarlo, hay que ser creativos y mientras no se ataquen derechos irrenunciables de un trabajador, las propias juntas están admitiendo estos convenios. Los están admitiendo mientras no haya renuncia de derechos, por lo que podemos encontrar fórmulas y modalidades como anticiparle vacaciones a nuestros empleados, como no anticiparles, sino además o adelantarles vacaciones del siguiente periodo. Todo esto que les voy a decir para evitar repeticiones innecesarias, todo se tiene que documentar. El mayor consejo que les puedo dejar de esta plática es, además de ser creativos e inéditos con sus abogados internos o externos, todo documentenlo en un convenio, en un anexo al contrato, pero tiene que estar documentado. El anticipo de las vacaciones, el adelanto de las vacaciones. Hay empresas que están optando también por dar anticipos de PTU incluso desde finales del mes de abril, ¿no? A efecto de darle flujo a los trabajadores. Aquí se trata, no vamos a poder salir de esta pandemia en un ganar-ganar. Empresas y trabajadores, a mí me parece que todos vamos a perder. El punto es que perdamos lo menos posible. Entonces, si le damos un poco de flujo al trabajador y a lo mejor le ofrecemos pagarle un porcentaje de su sueldo, le estamos solucionando su necesidad inmediata de contar con recursos.
Podemos adelantar fondos o cajas de ahorro, también lo podemos hacer. La figura que más me preguntan, que más las empresas han querido llevar a cabo y que sí se puede, es la disminución de salario. Pero ojo, tiene que ser negociado. No podemos como empresa tomar con un plumazo una decisión unilateral y bajar el 50% el sueldo a nuestros empleados. Eso no es legal. Lo que sí es legal es que la Junta, la autoridad está abierta a que seamos novedosos en las soluciones. Y si bien es cierto el artículo 51 en alguna de sus fracciones que habla de la rescisión de la relación laboral por causas no imputables al trabajador, como puede ser la reducción del salario o la falta de pago de salario, y que en condiciones normales bajar el sueldo daría pie a que nos demande y ejercite la acción de rescisión de la relación laboral, por el momento en el que nos encontramos, eso no tendría que suceder con un convenio bien elaborado, donde lo firme el trabajador de común acuerdo, donde lo firme el sindicato. En mi experiencia, trabajadores y sindicatos, en su generalidad, no quiero decir que todos, están abiertos a estas soluciones. Podemos también reducir la jornada y al reducir la jornada, proporcionalmente reducir el salario. Podemos buscar, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, distribuir la jornada de labores de manera distinta. A lo mejor ahora podemos ir a esquemas de semanas reducidas. Y si un trabajador antes laboraba de lunes a viernes de 9 a 6 con un salario de 10,000 pesos, a lo mejor durante esta emergencia, durante este periodo, le pedimos que vaya únicamente lunes, miércoles y viernes. Y eso implicará que se hará un pago proporcional del sueldo. Semanas reducidas también son opciones. Roles de trabajo también son alternativas. ¿Qué otras opciones pueden tener? Negociar el pago de salario por día laborado. ¿Sabes qué? Yo únicamente necesito que vengas una vez a la semana. Te pago por día, ¿no? Y a lo mejor te pago el día y te pago tu séptimo día. Aquí todo se puede, insisto. El único límite es no ir abajo de derechos irrenunciables. Podemos suspender el pago de prestaciones extralegales. También está funcionando bien esta fórmula. Si nuestros empleados los tenemos con bonos de asistencia, de puntualidad, vales de comida, vales de despensa, todas estas prestaciones extralegales, podríamos celebrar un convenio para suspender el pago de esas prestaciones específicamente. Reitero, al ser prestaciones extralegales, no debemos de tener mayor problema. Lo único es, otra vez, hay que bajarlo en un convenio debidamente firmado por el trabajador. Hay muchas empresas que estaban yendo a la fórmula de permiso sin goce de sueldo. Si alguien lo está haciendo, ofrezco una disculpa por el comentario que voy a hacer, pero me parece muy mal hacerlo. No desde la óptica humana, dejemos de lado esa parte de conciencia social. Legalmente hablando, ahí sí podemos tener un problema. Las principales denuncias digitales que hemos atendido por parte de la Profedet es precisamente por eso, porque se mandó al trabajador a su casa sin goce de sueldo. Como opción, ahí está. No la recomiendo, me parece que es un error y que puede causar un problema a futuro. Pero pueden ser permisos con goce de sueldo parcial y pagarle solamente un porcentaje. Me preguntan mucho, ¿y qué porcentaje le puedo reducir? Otra vez, volvemos a la voluntad de las partes. La empresa conoce su situación y seguramente el trabajador también. Puede pagarle un 10%, un 20%, un 80%. Eso ya es cuestión de que se pongan en acuerdo trabajadores y patrones. Hay empresas que están manejando esquemas de bancos de horas, ¿no? Lo hace mucho la industria automotriz. También es opción. Como esenciales, también importante, quedan 2 o 3 recomendaciones para concluir. Las empresas esenciales, yo les recomiendo que preparen un folder con la evidencia de que son una actividad esencial por si reciben una inspección de la autoridad de salud o laboral. Incluso si son una actividad no esencial, que consideran que sí son esencial por estar en la cadena de suministro, es fundamental que se armen de una carpeta o un folder, porque estas son inspecciones muy expeditas. Si no tenemos a la mano la información
e inclusive, ahí viene un poco más adelante, es importante también aleccionar a la persona que va a recibir al inspector. A veces lo recibe el vigilante, no tiene ni idea, y el inspector se queda con la idea que somos no esencial, y posiblemente al día siguiente nos lleguen para clausurar, no la Secretaría del Trabajo, pero sí la Secretaría de Salud o la que se equipare en materia estatal. Un folder, una carpeta con toda nuestra evidencia. ¿Qué evidencia me sirve? Tampoco hay un catálogo de documentos. Yo les recomendaría contratos con nuestros clientes, facturas, órdenes de compra, pedimentos, la licencia de funcionamiento, acta constitutiva, todo lo que pueda llegarle al inspector de información, que somos una actividad esencial o que formamos parte de la cadena productiva, nos va a ayudar definitivamente. Para prácticamente, como les decía, concluir, para aquellas empresas esenciales, les recomiendo validar el nivel de cumplimiento y actualización de su carpeta de la NOM 030. Esta es la única norma oficial mexicana de las 44 que están vigentes, expedidas por la STPS, que está verificando el inspector federal del trabajo en materia de estos operativos especiales. Ahorita no están haciendo la revisión de todas las normas que puedan corresponder, solamente esta. Hay que verificar cómo está el tema del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, el programa, si tenemos el nombramiento del responsable, es decir, toda esta normatividad que ustedes conocen y de la evaluación del cumplimiento de la NOM 030, es importante que ahorita la tengamos perfectamente pulida porque es lo primero que nos van a pedir como una actividad esencial. También como actividades esenciales que entiendo están abiertas, pues si reciben una denuncia o una queja digital por parte de la Profedet, atiéndanla. Nada más corroboren que es auténtica, pero sí están habiendo documentos digitales y como no estamos acostumbrados, podríamos pensar que es un documento apócrifo. Para finalizar, ¿qué es lo que no recomiendo? ¿No? Dentro de varias cosas, pero las 6 principales acciones que me parece que le puede generar un problema mayor a la empresa cuando todo esto se reactive o incluso desde ahora, es enviar a un colaborador a su casa sin goce de sueldo. Eso no lo recomiendo. 2, realizar cambios en las condiciones de trabajo sin el consentimiento del trabajador, hacerlo unilateralmente o solo de buena fe. Muchas empresas me dicen, no, es que mira, mi planta, mis 20 colaboradores son de confianza, no hay problema con ellos, ya platicamos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya una buena relación, pero el papel sigue hablando y en la Junta de Conciliación ante un conflicto, pues difícilmente lo vamos a poder acreditar sin un convenio debidamente firmado. 3, el despido yo lo dejaría como última opción. Me han preguntado mucho, ¿puedo despedir a un empleado en esta etapa de suspensión? La respuesta es sí, sí se puede. Sí podemos suspender a un empleado porque el suspender una relación de trabajo no coarta el derecho del patrón de despedir al empleado, desde luego, con la normatividad del artículo 47 de un despido justificado. Si el trabajador cae en uno de esos supuestos, ¿no? Robo, estado de embriaguez, todos estos supuestos, más de 3 faltas consecutivas en un periodo de 30 días, no consecutivas, más de 3 faltas en un periodo de 30 días, ¿esto puede provocar el despido justificado? Sí. Al estar la relación suspendida, no es impedimento. Lo que sí no se puede o no se debe hacer es que por el motivo de esta situación y esta crisis que estamos viviendo, decidí recortar mi plantilla y despedir a la gente con motivo del COVID-19. Eso es lo que no estamos recomendando hacer. Si tienen despidos ya programados y pueden evitarlos, yo sugeriría que ahorita no lo hagan, más por un tema de conciencia social que por un tema técnico, ¿no? Pero reitero, sí se podría si caemos en alguna de las causales del 47, y si no caemos y el despido es injustificado, pues como tradicionalmente lo hacemos, hay que negociar de la mejor manera la salida con ese colaborador. No tener en el centro de trabajo personas de 60 años o más o grupos vulnerables. Se me hace muy poco responsable, pero nos puede generar además una multa importante por parte de la STPS o de la Secretaría Local. Dar de baja a un empleado ante el IMSS tampoco lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es
el despido tácito que estamos haciendo del empleado. Entonces, con una relación de trabajo suspendida, no doy de baja en el IMSS para reactivarlo cuando él regrese. Lo tengo que mantener en el IMSS y tengo que seguir pagando sus cuotas. Sí, es una mala noticia la que les doy, pero es lo técnicamente correcto. Pero se me ocurre como idea, podemos hacer un convenio con los trabajadores para hacer la reducción de su salario y asimismo reducir el salario base de cotización en el IMSS. Se puede, sí es viable. Y finalmente, y no porque no haya más, sino porque la plática estaba predestinada a un tiempo, es continuar las actividades esenciales a aquellas empresas que lo puedan hacer, que ojo, se suman al catálogo, les dije, industria automotriz, construcción, que hay mucha industria que estaba frenada, y la minería, sin que observen las medidas de higiene y de salubridad que están ya establecidas por el gobierno federal. Insisto, no es que no haya más, es que son los principales actos u omisiones que sugiero no tener para poder prevenir un conflicto mayor en el futuro. Sin más, lo único a lo cual los invito es, y más que a modo de comercial, sino por su propio interés, es que circula demasiada información ya en todos los medios de comunicación y redes sociales, y que luego no sabemos a quién hacerle caso sobre la situación que estamos viviendo, si hay un nuevo acuerdo, si ya podemos empezar. Ahí les dejo nuestras redes sociales como firma de abogados, las pueden seguir, los invito a que lo hagan, ¿no? Está la página también de internet, donde tenemos un blog, si ingresan al área de boletines y a la sección de noticias, van a encontrar toda la información de las relaciones de trabajo y en referencia especialmente ahora por lo que hace al COVID-19. Yo espero el haber podido atacar la mayor cantidad de dudas que hayan tenido a la entrada o al inicio de esta conversación, de esta plática. Les agradezco mucho la atención. Espero, reitero, que haya sido de utilidad. Y bueno, pues yo quedo pendiente de las dudas que puedan existir, si es que ahorita quieren formular una o dos preguntas por tema de tiempo y después mandarnos las preguntas por correo electrónico. Nuevamente, me pongo a sus órdenes. Soy Miguel Andrade y espero que les haya sido de mucha utilidad esta conversación. Gracias a todos y gracias a la UNIDEM. Muchas gracias, maestro. Excelente exposición. Sin duda alguna es un tema para mucho tiempo, pero nuevamente les recordamos a las empresas UNIDEM que cuentan con asesoría gratuita por expertos en la materia, como nuestro expositor del día de hoy. Vamos a dar, si me lo permite el maestro, dos preguntas. ¿Sí? Para ello presento a nuestra gerente, la licenciada Irene Fuentes, del área de Tlalnepantla. Adelante, Irene. Muchas gracias, Angie. Y pues yo voy a redundar en el agradecimiento, creo que sí. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Andrade. Siempre es un gusto. Nosotros hemos trabajado contigo en Tlalnepantla muchas veces y siempre has sido atinado y específico en todo lo que las preguntas que tienen las empresas. Pero yo te quiero pedir, sé que el tiempo ya no nos da para más, pero te quiero pedir que sí nos puedes contestar un par de preguntas. Con gusto. Esta es una empresa que pide, pregunta, dice Eduardo Vergara de la empresa Cube S.A. y él no sabe cómo se modifican los reglamentos internos de trabajo, los códigos de ética y de conducta, cómo los modifica para que no entre en sanción y pueda cumplir con ellos. Este es lo que nos pregunta. Bien, pues muchas gracias por el agradecido soy yo, gracias por la pregunta y gracias a la UNIDEM de nueva cuenta por la invitación a este evento que contó pues con todos estos participantes. Vi que por ahí superamos los 800. Exactamente. Pues mira, lo primero que yo le diría es, el Reglamento Interior de Trabajo no es un documento que en este momento vayan a revisar, ¿no? No es un documento que tenga que ser tampoco modificado, ¿no? Un Reglamento Interior de Trabajo se deposita ante la autoridad local o federal dependiendo el giro de la empresa y surte sus efectos durante todo el tiempo que la empresa lo quiera tener activo. Y una vez que la comisión mixta para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo decida hacer algún cambio, pues se tendrá que depositar ante la propia autoridad. No te oímos. ¿Ahí me escuchan?
Ya te oímos. Ok, decía que el Reglamento Interior de Trabajo no es un documento que hoy vaya a ser revisado por la autoridad, y hablo específicamente de la Secretaría del Trabajo. La inspección hoy está haciendo sobre temas de seguridad e higiene y particularmente NOM 030. Entonces, yo le diría que en esa parte esté tranquilo, no es que tenga que hacer una modificación a su Reglamento Interior de Trabajo. Ahora, si derivado de toda esta experiencia que tuvimos durante estos 2 meses, considera a la Comisión Mixta para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo que se tiene que actualizar o se tienen que modificar para poder atender en un futuro una situación de esta naturaleza, se puede hacer, pero no es que hoy vaya a ser un documento que esté en el catálogo, por decirlo de alguna manera, de revisión de documentos. Hoy la Secretaría Federal y Local no está haciendo inspecciones, digamos, ordinarias en el sentido amplio de la palabra, sino que está haciendo inspecciones dirigidas para ver específicamente el tema de pago de sueldos, que no haya reducción de sueldos pues de manera unilateral, que no se dejen de pagar los sueldos y que se estén cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, por lo que no me parece que tuviera que ser motivo de una sanción el que el reglamento no está actualizado. Pero más allá de ello, si lo fuera, ¿cómo deposito la actualización de mi reglamento o mi nuevo reglamento interior de trabajo si hoy las juntas están cerradas y no lo están recibiendo? Entonces, yo le diría que no se preocupe, y si hay alguna reflexión que hacer para adelante, de junio en adelante, si es fuera el caso, que se reúna la comisión y hagan las adecuaciones y se depositen en el momento oportuno. Muchas gracias, licenciado. De asientos vehiculares Astron, están preocupados porque han disminuido los pedidos de sus clientes y requieren realizar cortes de personal sindicalizado y no sindicalizado. ¿Cómo pueden manejar este enfrentamiento a que sus ventas cayeron al suelo y pues necesitan hacer ese recorte? Bueno, pues gracias por la pregunta a la empresa que la formula. Creo que aquí habría que explorar varias alternativas, ¿no? Ahorita se me ocurren 3, ¿no? Pero no tengo demasiada información de la empresa, por lo que quizá no se adecue a lo que necesitan, pero uno, justo en la industria automotriz es muy común el hacer los llamados paros técnicos, ¿no? Entonces, creo que pudieran tener como opción esa posibilidad. 2, llevar a cabo convenios de reducciones de salario, ¿no? Hay empresas que han hecho convenios, se los comento como una posibilidad, donde se comprometen a pagar un salario garantía a los trabajadores, un salario garantía mínimo, con el ofrecimiento de que en caso de requerirse sus servicios durante esta emergencia sanitaria, estoy hablando de una actividad esencial, sea requerido y esos días les sean pagados con su salario ordinario. Y la empresa lo que hace es que realiza roles. Si yo tengo 100 personas en la planta y necesito hoy 20 por la baja producción que estoy teniendo, pues puedo hacer roles de guardias y que vayan un grupo de 20 un día, 20 el otro, y les pague el salario que le corresponde por ese día, y por lo que hace a lo demás, pues un salario garantía. Estoy hablando quizá de un salario mínimo. 3, si no fuera posible ninguna de estas 2 opciones y no hay más que hacer una reducción definitiva de la plantilla, pues habrá que hacerlo, y lo único que aquí yo sí tendría cuidado es en los términos económicos en los que manejarán la salida de estos trabajadores. Porque si por lo general es importante llegar a una buena negociación en una de estas, perdonándome la expresión, de estos despidos negociados, ¿no? Donde le doy una gratificación a cambio de que termine esto como una renuncia voluntaria, pues si generalmente es importante cerrar bien, hoy todavía más, porque ahí está muy exacerbada la situación con los trabajadores, y pudiera prestarse a que al irse de mala manera tengamos un hándicap en contra al momento de litigar el asunto en la Junta, porque fue justo en la etapa de suspensión de actividades justo del COVID-19. De manera muy general son algunas ideas sin tener mayores detalles de la empresa. Muchas gracias, licenciado. Y de otra empresa que nos dice, podemos reiniciar actividades escalonadas
a partir del 25 de mayo. Somos una empresa metalmecánica que fabrica asientos de exportación para autobuses de pasajeros. Bueno, sí me parece que, y otra vez, y perdón que me justifique un poco ahí, pero es un tema tan delicado y tan técnicamente complejo el definir si son o no esencial, asumiendo yo que fueran una actividad no esencial, porque por eso es que pararon, ¿no? Habría que ver el tema de la industria automotriz y del acuerdo del día de hoy. Es posible que ellos puedan adherirse, ¿no?, a ese acuerdo y quizás reanudar actividades a partir de mañana. Digo, habría que verlo con calma. Si fuera el caso, pues a partir de mañana pueden hacerlo. Si no fuera el caso, que entren en ese supuesto, pues no pueden reanudar actividades salvo que estén dentro de la cadena de suministro de alguien que sí sea una actividad esencial. Si fuera el caso que estén en ese supuesto, sí se podría reanudar actividades de manera escalonada con los convenios que he platicado. A lo mejor dar un salario mínimo garantía a la plantilla e irlos llevando de poco a poco o en turnos o en roles o en guardias, ¿no? De tal manera que todos vayan teniendo participación, desde luego con un pago proporcional de los días que van laborando. Lo que sí no sugiero hacer es que si van 2 días a laborar... Muchas gracias, licenciado. ¿Podemos? Ajá. ¿Podemos? ¿Una pregunta más? Sí, sí, adelante. ¿Se puede separar? La empresa se llama Metal Plastic, es Ana Mora quien pregunta y dice, ¿se puede separar un colaborador o condicionar su ingreso al centro de trabajo para realizar sus actividades en caso de que se niegue a cumplir con la revisión de seguridad y a adaptarse a los protocolos de ingreso a la empresa, que es temperatura, sanitización del calzado, revisión de garantía, gel? Es decir, es un empleado que no quiere ajustarse a todos estos cambios, ¿lo pueden correr? Sí, desde luego que a mi juicio, y otra vez con nada más estos pequeños datos, a mi juicio claro que se le puede despedir justificadamente. Me parece que se da la figura de la rescisión de la relación de trabajo imputable al trabajador. El trabajador tiene ciertas obligaciones que debe cumplir. Las obligaciones de patrones y trabajadores las pueden encontrar en el 132, 133, 134 de la Ley Federal del Trabajo. Vienen las obligaciones de patrones y de trabajadores y las prohibiciones de trabajadores y patrones. Él tiene la obligación de someterse a las medidas necesarias para no poner en riesgo la fuente de trabajo. Y en este caso, la puede poner en riesgo por un tema de salud. Es un acto, a mi juicio, de desobediencia relacionado con el trabajo que podría dar pauta a la rescisión de la relación laboral. Solamente hay que tener cuidado con algo, y mi comentario va a ser un poco técnico, pero no quiero dejar de hacerlo. La carga de la prueba en una rescisión de la relación laboral queda a cargo del que rescinde. Es decir, si la empresa corre justificadamente al empleado por no respetar las medidas de salubridad e higiene que se tienen que llevar a cabo, tiene que seguir el proceso de rescisión, y si el empleado lo demanda, la empresa se va a tener que defender en juicio sosteniendo que lo despidió con causa y va a tener que acreditar que el empleado se negó a realizar o a llevar a cabo esas medidas. Eso creo que lo tienen que ir preparando, si fuera el escenario, quizá con un acta administrativa, ¿no?, donde se haga constar que el trabajador no está queriendo llevar a cabo esas acciones o medidas de la empresa, a lo mejor con algún video, con algunos testigos, pero sí es importante que si esto llega a un juicio, la empresa va a tener que demostrar y evidenciar a la Junta de Conciliación que la causa del despido fue justificada y apegada al artículo 47. Muchas gracias, licenciado. Sé que abusamos de tu tiempo. Te agradezco mucho y tenemos muchas preguntas, pero tal como acordamos, te las vamos a mandar por correo y espero que no te saturemos tu correo. Con mucho gusto yo quedo a sus órdenes. Gracias de nueva cuenta a todos los participantes que pues aguantaron prácticamente hasta el final. Gracias nuevamente a UNIDEM y recuerden, como reflexión de esta plática, si están en un escenario todavía de vulnerabilidad porque no están tomando acciones, tómenlas. Todavía nos queda adelante pues unas buenas semanas.
Ok, muchísimas gracias, maestro, por esta excelente exposición y gracias también a los más de 800 invitados que tuvimos en esta extraordinaria conferencia. La Unión Industrial les desea que sigan muy bien ustedes y sus seres queridos. Nos vemos nuevamente muy pronto y como la tecnología no tiene palabra de honor, dejo nuevamente a nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación para que nos dé la clausura del día de hoy, el ingeniero Enrique Meisgueiro Soto. Gracias. ¿Me escuchan? Hola. Listo, Enrique, ya te escuchamos. Gracias. Gracias nuevamente, maestro Miguel Ángel Andrade García Alonso, por tu participación como expositor en la conferencia Coronavirus, su impacto en las relaciones laborales. Hoy nos compartiste información útil, oportuna y muy valiosa para mantener la continuidad de nuestras empresas y mantener la estabilidad del empleo de nuestros colaboradores. Siendo las 13:57, damos por clausurada esta conferencia. Gracias nuevamente, maestro. Buenas tardes. Sigan las recomendaciones sanitarias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Que tengan una excelente tarde. Gracias.